ni yo, ni nadie en la humanidad puede pagarlos nosotros mismos. En otras palabras, nosotros no podemos pagar nuestros propios pecados. Necesitamos a alguien. Y esa persona tiene que ser una persona perfecta, que nunca ha pecado, que fue un hombre perfecto en esta vida. Y el único que lo hizo y que sigue siendo, porque Él es Dios, fue Jesús. Por eso necesitamos a Jesús para el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, una persona, aunque Él se justifique Él mismo, se está engañando Él mismo, porque necesitamos reconocer quién somos nosotros. Entonces vemos que por la gracia de Dios el Señor nos puede perdonar. Y vemos que el Señor le dice y le dijo ahí en el verso 21, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, y tomando tu cruz. Ahora, quisiera corregir algo de este verso, porque este verso que ustedes ven aquí muchas veces lo malentendemos y lo quiero explicar, ¿ok? Porque esto es algo que muchos de que ustedes saben. Yo estoy aquí en la radio predicando, aquí en Radio Vida. Para los que me conocen y los que no, pues estamos ahí en la radio predicando 2 veces por semana, predicamos en la radio. Y esto es algo que me gusta mucho explicar a mí en la radio porque es algo, son temas que muchas veces malentendemos. Y por eso en esta mañana yo quisiera corregir este verso. Porque mire, si usted mira en este verso así, simplemente al verlo, nos da a entender o nos da la expresión de decir, bueno, si yo quiero seguir a Jesús, tengo que vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres y seguir a Jesús. ¿Verdad que si usted ve el verso así es lo que quiere dar a entender? Por eso es bien importante cuando no debemos de leer nomás este verso, debemos de leer ¿el qué? El contexto de ese verso, ¿ok? Y para dar el contexto de este verso hay que comenzar aquí en el verso 17 y terminar en el verso 31, ¿ok? Entonces, no malentendamos cuando leemos la palabra. A veces nomás nos gusta leer un verso y si nos conviene lo agarramos y si no, no. Y luego vemos un verso que ese no es para mí, pues vamos al siguiente. Así no se lee la Biblia, así no se interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta lo que viene siendo en contexto para saber qué nos dice el Señor. Y cuando leemos un verso así o se lo explicamos a alguien, la persona luego puede reaccionar en decir, yo no voy a vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres y luego seguir a Jesús. ¿Verdad que como no? Ahora mi pregunta para usted es esta. Usted es que es una persona cristiana, ¿usted hizo eso? Yo no lo hice. Yo vine a Cristo en el 97 y yo no hice eso. Entonces, pero para muchos cuando dan un plan de salvación, esto es lo que representan. Mira, este joven rico no quiso seguir a Jesús porque no vendió todo lo que tenía y no se lo quiso dar a los pobres y se fue triste. Pero es todo lo que oímos, mensajes así. Y eso no es lo que quiere dar a entender el Señor con esto. Y lo quisiera explicar. Mire, cuando el Señor le dice a este joven, una cosa te falta, aquí recuerden, el verso 21 le dice de los mandamientos, que si él ha guardado todos los mandamientos. Este joven contesta, todos los he guardado de mi juventud. Jesús, que nos conoce a nosotros, a nuestros corazones, le dice, una cosa te falta. ¿Ok? Una cosa te falta. ¿Y qué es? ¿O qué es lo que quiso dar a entender el Señor? Vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme y toma tu cruz. Ahora, para entender ese verso, hermanos, simplemente para entender este verso del verso 21, entonces necesitamos primeramente entender lo que nos dice también cuando el Señor dice, vende todo lo que tienes. Recuerdan, no quiere decir a este joven rico, una persona rica, pues se sabe que tiene mucho dinero. Entonces él a ver la expresión esta de decir vende todo lo que tienes, pues dice la palabra que se fue triste. Pero hay una razón por qué se fue triste. Y les quisiera contestar eso, lo que se lea ahí en el verso, mire, vámonos para el verso, en el verso 22, vamos a terminar el verso 22, dice, pero él afligido por esta palabra, lo que el Señor le acaba de decir, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahora mire, vámonos para el verso 24 y dice, los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil, les da un ejemplo, le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Ahora, vemos, hermanos, que cuando una persona es rica, en esta ocasión este joven rico, y si ustedes han leído Jeremías capítulo 9, verso 23,
dice que ni el rico se alabe en sus riquezas. Recuerdan, hace como un mes y medio prediqué aquí también, y esa fue la predicación. Pero en el libro de Jeremías capítulo 9 verso 23 dice que no se alabe el rico en sus riquezas. En otras palabras, el que tiene dinero, que dice que es rico, no se alabe en esas cosas. Alábese en qué, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. En otras palabras, el Señor recuerda por el profeta Jeremías que debemos de reconocer y de alabarnos en esto, en conocer a Dios, que eso es lo más importante, no tanto en mis riquezas. Este joven rico fue lo que sucedió. Pero mire, para contestarle la respuesta del verso 21, necesitamos irnos para el verso, ahí en el verso 29. ¿Ok? Ahí mismo, vámonos para el verso 29. Y dice lo siguiente, mire, en el verso 21 el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme y toma tu cruz. Verso 29. Dice, verso 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora miren, Pedro el discípulo, fíjense lo que le dice en el verso 28 a Jesús. Después de que Jesús, este joven rico, se fue en ese momento, Pedro le dice al Señor: pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Okay? Entonces aquí una vez más comienza con lo que el Señor Jesús le dice al joven rico. Pedro lo resume en poquitas palabras: yo, Señor, lo ha dejado todo y te ha seguido a ti. ¿Ok? Y mírenlo cómo contesta el Señor. Aquí está la respuesta para el verso 21. Dice en el verso 29: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio. ¿Ok? Entonces yo quiero explicar eso. Mire, cuando uno viene a Cristo, Cristo en nuestras vidas es primero. ¿Ok? El Señor lo que le quiso dar a entender al joven rico en el verso 21 simplemente fue esto: para que tú quieres entrar al reino de Dios, para que tú me sigas a mí y tomes mi cruz, tú tienes que amarme a mí primero, antes que tus riquezas. Es todo lo que quiere dar a entender el verso 21, hermanos. Simplemente eso. Tú tienes que amarme a mí primero, antes que tus riquezas. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, el Señor nos dice: tú tienes que amarme a mí primero, antes que todas las cosas. ¿Ok? Así es el Señor, hermanos. Es lo que Él quiere dar a entendernos. Cuando uno viene a Cristo, Dios es primero en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir cuando Dios es primero en nuestras vidas? Que a Él lo vamos a amar con todo nuestro corazón. Él es primero. Antes de que mis cosas que tengo, ahora, no tenemos que vender todo lo que tenemos para seguir a Jesús. Eso es lo que no quiere dar a entender eso el verso 21. Por eso lo malentendemos a veces. Jesús lo que simplemente le dijo al joven rico: me tienes que amar a mí primero. Y si tú no has dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres. En otra ocasión, hermanos, si usted viene a Cristo y varios de sus familiares no son cristianos, ¿qué va a decir usted? Bueno, Señor Jesús, yo no me quiero entregar a ti porque mis primos dicen que no. Mejor le voy a hacer caso a mis primos o a mis amigos. ¿Me entiende, hermano? Lo que le quiero entender. Eso es lo que el Señor le dio a entender a este joven. Hay personas que tienen muchas posiciones, aman mucho el dinero, tienen muchos negocios, y cuando el Señor les dice: ven a mí, o cuando alguien les presenta el evangelio, ellos dicen: no, porque yo trabajo en los domingos, no, yo trabajo en los miércoles, no, yo no quiero dar diezmos, no, yo no quiero dar ofrendas, no, yo no quiero saber nada porque no tengo tiempo para buscar a Dios. Y el Señor no puede salvar a esas personas porque no hacen el tiempo para Dios. No pueden poner a Dios primero. Y para amar a Dios hay que ponerlo primero a Dios. Aún el apóstol Pablo dijo: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? En otras palabras, nosotros como creyentes a veces viene la tentación en muchas maneras. ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Claro que a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo, hermanos? A Dios primero. Es como hoy en esta mañana, hoy domingo, hoy, este día. A veces
Nuestra propia carne nos dice, no, está fresco ahorita afuera, no, ahorita no vayas, está muy bonito para descansar. Pero el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, por medio de Jesucristo, ¿qué dijo? Levántate, Juan, levántate, vámonos para la iglesia. Por eso estamos aquí. Y no levante la mano si usted es uno de ellos, pero gracias a Dios que aquí estamos, hermanos, ¿ok? Entonces lo que le quiero dar a entender, hay una lucha constante, pero Dios es primero. Nosotros ponemos a Dios primero sobre todas las cosas. Y simplemente el Señor le dice a este joven, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Una persona riquezas, en otras palabras, ahora volvemos a Jeremías capítulo 9, verso 23. No se alabe el rico en sus riquezas. Si una persona es rica, mucho dinero, no tiene nada que ver, pero pon a Dios primero antes de que tus riquezas. Hay personas que tienen mucho dinero, sus negocios, pero aman a Dios. Pero Dios es primero en sus vidas. Y luego le comienza a decir y dárselo a los pobres. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, hermanos, todo esto de dárselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y toma tu cruz. Esas tres cosas, si las dividimos, hermano, esas son cosas que Dios nos manda en el Nuevo Testamento a hacer. Como si ves a tu hermano que necesita, nos recuerda en el libro de Santiago, no le digas voy a orar por ti, no, si tienes, dárselo, ¿verdad que sí? Entonces, todo eso nos recuerda el Señor a nosotros en los mandamientos, en su palabra, que hay que hacer así. No es algo que se nos debe de recordar, ya lo sabemos, que necesitamos amar a nuestro prójimo, guardar sus mandamientos. Y luego dice, tendrás tesoros en el cielo. En otras palabras, nuestros tesoros, hermanos, en el cielo no cuentan de los que vamos a tener, los que tenemos aquí en la tierra. ¿Ok? Los tesoros que van a contar en el cielo, lo que le dice el Señor al joven rico, simplemente son todas las cosas que hicimos para su reino, para su gloria. Si regalaste un vaso de agua, si hiciste esto para el Señor, todo lo que hiciste para el Señor, si fuiste a una misión, si ayudaste aquí, si ayudaste allá, si anduviste haciendo el aseo de la iglesia, anduviste componiendo las luces un día, cortando el zacate, cualquier cosa que tú has hecho para el Señor. Visitaste a un enfermo, le diste a un necesitado un día algo, le diste un abrigo a alguien que estaba muy frío. Todo lo que tú hiciste, esos son tus tesoros en el cielo. Y en el día de las recompensas, cuando estemos con el Señor Jesucristo allá en el cielo, todos los cristianos, el Señor nos va a dar nuestras recompensas. ¿Ok? Dice la palabra. Y allí el Señor nos va a hablar y nos va a decir todo lo que hicimos. Esos son los tesoros en el cielo que nosotros debemos de acumular también. Mire, la mayoría de nosotros tenemos una cuenta bancaria. ¿Ok? Casi todos. Y esa cuenta allí seguido tenemos que depositar. Y ahí está esa cuenta. Imagínense la cuenta de nosotros en el cielo. Todo lo que estamos haciendo para el Señor, allá está esa cuenta también. Y esa ahí está, reservada para aquel día que nosotros estemos allá. Eso simplemente es ser tesoros en el cielo. Porque aquí, todo lo que uno hace, se va a quedar. Y luego dice la palabra de Dios que viene el ladrón y a veces ¿qué? Se lo roba, ¿verdad que sí? O viene algo y se desaparece. Lo único que va a contar son los tesoros en el cielo. Porque cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar nada. Entonces, todo lo que hicimos está bien si hacemos cosas aquí materiales o lo que usted le quiere llamar, pero todo se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que va a contar en aquel gran día? Los tesoros en el cielo. Por eso le dice el Señor al joven rico, y tendrás tesoros en el cielo si tú ayudas a los pobres, si tú haces esto y el otro, tú vas a tener tesoros en el cielo. Esto es lo que el Señor le dice al joven rico. Okay, y luego le dice, claro, y ven y sígueme. En otras palabras, ven y sígueme a mí. De aquí en adelante tú me vas a seguir a mí. Y luego, claro, tomando tu cruz, tomando la cruz del Señor. En otras palabras, tomando la cruz podemos recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que usted sabe que no fue algo fácil, pero el Señor allí nos demostró el grande amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y vemos, hermanos, allí mismo en el verso 29, cuando le dice, de cierto digo que no hay ninguno que no haya dejado estas cosas. Entonces muchas veces
A veces nosotros malentendemos que para venir a Cristo hay que dejarlo todo. Vender lo que tenemos, dárselo a los pobres, pues entonces ¿dónde vamos a quedar nosotros? Póngase a pensar. Pero hay gente que así lo explica. Entonces cuando usted le explica, especialmente a una persona rica, este es simplemente verso, pues se van a asustar y van a correr. O nos van a decir, ¿a poco tú lo hiciste? ¿Y qué vamos a contestar nosotros? No. Entonces por eso hay que, estudiando la palabra, la estudiamos con contexto. Ve que lo que nos dice el puro verso 21 nos da la respuesta en el verso 29. ¿Ve? Cuando leemos todo en contexto, cambia todas las cosas. Ahora nosotros podemos decir sinceramente que cuando uno viene a Cristo, venimos con todo nuestro corazón, le sirvemos al Señor. Claro, las luchas y las pruebas van a venir, las tentaciones van a venir. Nuestra carne es una lucha constante, que a veces nos vamos a desanimar, pero necesitamos recordar algo, hermanos, que el Señor nos manda a nosotros, que hay que seguir adelante. Sobre todas las cosas, Dios es primero en nuestras vidas. Y quiero dar unos ejemplos así bien rápidamente. Mire, cuando el Señor nos habla a nosotros a lo que se le llama a un arrepentimiento, a veces nosotros dejamos o teníamos hábitos antes de venir a Cristo. Y esos hábitos que nosotros teníamos, las cosas que nosotros hacíamos antes, entonces vemos que muchas veces todavía las queremos seguir haciendo, aún ya de cristianos. ¿Ok? Y 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente, que si de modo uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Estas palabras, cuando uno viene a Cristo, Dios nos va a ir transformando poco a poco. Es un proceso que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. No crea que de la noche a la mañana ya vamos a dejar todo, ya vamos a ser aquellas personas que no. El Señor sigue trabajando con nosotros y va a seguir trabajando con nosotros hasta aquel día que Cristo venga por nosotros. Porque también esto lo malentendemos. Hay personas que tienen 20 años en el Evangelio, 30 años y dicen, no, a mí nadie me va a decir nada ya de la palabra porque yo ya lo sé todo. Bueno, qué triste con esas personas, porque el Evangelio no nomás es para los perdidos, el Evangelio es para nosotros también. Recuerdan, la palabra de Dios todos los días nos va a enseñar algo por medio del Señor. Que no lleguemos a esa actitud nosotros de decir, pues los años que tengo, yo ya lo sé todo. No, el Señor todos los días aprendemos algo de Él. El Señor nos habla por medio de su palabra. Por eso necesitamos humillarnos delante del Señor y que el Señor siga tratando con cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga enseñando qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y su respuesta, claro, pues está en la palabra. Recuerden, las cartas que escribió el apóstol Pablo a todas las iglesias, a los corintios, a los filipenses, a los colosenses, todas esas cartas que Pablo mandaba a sus colaboradores para enseñarles, era simplemente para enseñarles a estas iglesias el error y para ser más sabios delante de Dios. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan estos discípulos quién fue el Señor Jesús y qué fue el propósito de Él en esta tierra. Pero ya cuando vamos a las cartas, a las iglesias, vemos algo bien diferente y vemos ahí una disciplina para la iglesia. Ven cómo todo cambia en los evangelios y luego ya las iglesias, a las cartas de las iglesias. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. El Señor nos va a disciplinar por medio de su palabra. Por eso debemos de venir por eso comencé a decir, siempre debemos de venir con una actitud delante del Señor. ¿Cómo, hermanos? Señor, yo tengo hambre y deseo de ti. Yo quiero que tú hables a mi vida. Necesitamos venir con esto en nuestros corazones, porque a veces, una vez más, venimos y lo voy a hacer como rutina simplemente. Bueno, aquí no es una rutina. Aquí te estás presentando con un Dios vivo, con un Dios que dio su vida por nosotros un día en la cruz del Calvario. Esto es algo, la palabra de Dios, la Santa Biblia no es un cualquier libro. Estas son las sagradas escrituras, Dios hablando a nosotros. Y en reverencia a Dios, venimos a su casa para alabarle, para glorificarle, para honrarlo a Él y que Él hable a nuestras vidas. Es la única manera que nosotros vamos a ir creciendo
espiritualmente y en sabiduría y en conocimiento por medio de su palabra. Porque ¿cómo nos habla Dios en los días de hoy? Por medio de su palabra. ¿Verdad que sí? Porque, ¿o cuántos de ustedes han oído la voz de Dios? A veces malentendemos también. Mucha gente dice, no, oye la voz de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente para lo que Dios nos quiso dar a entender. Aquí está todo. Por eso no se le debe de ni de quitar ni de agregar nada a este libro. Aquí está todo en esta Biblia para nosotros. Por eso nosotros como creyentes, que no se nos olvide que sobre todas las cosas, y yo sé que a veces batallamos porque somos humanos, somos pecadores, todavía estamos en ese proceso. Sí, somos justificados por lo que Cristo hizo y por el perdón que Él nos dio por medio de la cruz del Calvario, y por gracia somos lo que somos, pero todavía seguimos batallando. ¿Verdad que sí? Seguimos batallando. Y eso que sigamos batallando simplemente nos recuerda que no somos lo que pensamos que somos. ¿Verdad, hermanos? Entonces, si yo sigo batallando, ¿qué quiere decir eso? Señor, todavía me falta mucho a mí. Simplemente es eso, hermanos. Dios mismo nos habla por medio de su palabra. ¿Recuerdan Pedro? Que amaba al Señor con un corazón grande, que él le dijo a Jesús que él aún daba su vida por él, iba con él hasta la cruz, hacía esto. Imagínense, y luego, ¿qué pasó en unas cuantas horas? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Lo negó. ¿Ve, hermanos, cómo son las cosas? Un discípulo que anduvo 3 años y medio con el Señor, caminando cara a cara, viendo todos los milagros, viendo todo, y luego en la prueba, ¿qué hizo? No lo conozco a ese hombre. Y no lo conozco y no lo conozco. Qué triste, hermanos. A veces nosotros en el trabajo, con nuestros familiares, nos dicen en el trabajo, ¿eres cristiano? Ay, pues no sé, pero voy a la iglesia. No, diga la verdad, hermanos. ¿Por qué se avergüenza? Va a una fiesta, o un familiar que no ha visto por mucho tiempo, o X, un amigo. Oye, me dijeron que eras cristiano. Sí lo soy. Y Cristo puede cambiar tu vida también. No nos avergüencemos del evangelio, hermanos. Es lo que quise dar a entender aquí en el verso 29. Señor es primero en nuestras vidas. No nos debemos de avergonzar de Cristo, hermanos. Por eso todos los discípulos, los apóstoles nos enseñaron algo en la Biblia, hermanos. Que ellos dieron aún sus vidas por Cristo, del amor que tenían por el Señor. Y en los días de hoy a veces actuamos como Pedro, no lo conozco. No, ¿cómo que no lo conozco? Sí lo conozco. Y eso simplemente, hermanos, el Señor nos recuerda quién somos nosotros. Casi en toda la Biblia, hermanos, el Señor nos va a hablar a nosotros por medio de nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos algo, Dios nos habla a nosotros mismos y nos dice, mira quién eres tú. Pero gracias a Dios, como dijo Pablo, que con mi espíritu, con mi alma yo sirvo al Señor, pero con esta carne, hermanos, seguimos sirviendo al pecado. Simplemente somos justificados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, para ir terminando, hermanos, muchas veces nosotros queremos entrar al reino de Dios. Muchos de nosotros, muchas personas dicen, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Es muy simple. Para entrar al reino de Dios necesitamos poner a Dios primero. Si tú eres una de las personas que dices, yo quiero irme con Dios un día, pero yo no quiero dejar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Bueno, dice la palabra, vas a ser como el joven rico. Te vas a ir triste por tus propias posiciones. Y acuérdate que lo más importante no son nuestras posiciones. Por eso dice Jeremías, no se alabe el sabio en las riquezas. El dinero es bueno, pero no lo pongas antes que Dios. Dios es primero en nuestras vidas, porque en aquel gran día nada nos va a salvar, ni nuestro tanto dinero, ni poco dinero, nomás Dios. Si creemos en el Hijo de Dios, si creemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y Él resucitó al tercer día, tú y yo tendremos vida eterna en Jesús. Simplemente creer en Él.
Pero muchas veces hay muchos que quieren entrar al reino de Dios, pero no quieren dejar sus posiciones. Y cuando no las quieren dejar, se van a ir tristes. ¿Por qué? Porque aman más sus posiciones que a Dios. Y no saben ellos, como este joven rico y muchos más en los días de hoy, que en aquel gran día, eso, ni todo el oro del mundo, ni todas las riquezas del mundo, te podrás escapar de una condenación eterna que es el infierno. El infierno existe, pero hay una esperanza. También el cielo existe, y ese es Dios. Dios no vino a este mundo a condenar. Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino a salvar al mundo. Pero también dice Jesús que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no recibe a Jesús. Y dice lo siguiente: porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué son las tinieblas? Lo que este mundo te ofrece. ¿Qué es la luz? Jesús. Es tu decisión. En aquel gran día que estemos delante del Señor, no vamos a ir por pareja, ni por familia, ni esposo ni esposa van a ir juntos delante de Dios. No, individualmente vamos a enfrentarnos delante de Dios. Ahí no vamos a decir, pues mi hijo era cristiano y yo también creo que ahí voy en el montón. No, individualmente nos enfrentaremos delante de Dios. Esta decisión la hacemos individual, no por pareja y no por familia, individual. Y la pregunta es: ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces al Señor, que tú puedas decir confiadamente: Cristo vive y reina en mi corazón, y Cristo es primero en mi vida? Aunque a veces batallo, aunque a veces hay luchas y pruebas, pero Dios es primero. No puedo dejar al Señor, no puedo. Aunque ande, como decir, con el costal lleno, pero Dios es primero. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Yo sé que todos pasamos por luchas y por pruebas. A lo mejor que andamos cansados, pero ¿sabe qué? Aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos a Dios, porque lo amamos. El Espíritu que está aquí adentro y que vive en nosotros nos recuerda estas cosas, que Dios es primero. Pero personas que no quieren dejar sus cosas se están engañando ellos mismos. Y conociendo la verdad nos hará libres. Por eso esta palabra no es que vendas todo lo que tienes. Eso no es lo que le quiso dar a entender el Señor al joven rico. Simplemente le dijo: ponme a mí primero. Y el joven rico no quiso. Por eso mi pregunta para ti en esta mañana: si no has conocido a Cristo, si tú no tienes esta experiencia, este reconocimiento con el Señor, de decir: Señor, probablemente yo tengo cosas que pues no quiero dejar, pero el Señor es primero en nuestras vidas. Y hoy es el día que tú puedas venir con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Y aún sobre todas las cosas, yo te quiero poner a ti primero. Amén, hermanos. Quisiera hacer una oración en estos momentos, y a todos les voy a pedir que por favor cierren sus ojos y vamos a orar, hermanos.